Mm, mm. Perfecto, estamos 8, pero éramos más. A ver, vamos esperando un poquito más. Que sus compañeros se conecten y ahorita lo vemos. Si alguien tiene alguna consultita, avíseme por favor. Ingeniero, Ah, dime. una pregunta. ¿A qué nivel de curso se lleva ya gases reales ya? No lo vamos a ver al final, pero como una parte conceptual, digamos, ¿no? Casi no nos va a tomar nada de tiempo, créeme. ¿Dónde llevas esto más a detalle? En termodinámica, en fisicoquímica, e inclusive en química 100, en la última parte de química 100, ya llevas gases reales. Ah, Aplicaciones interesante. varias, pero también la ecuación de estado se puede, y sabes lo lindo que es así como la ves, se puede hacer aplicaciones de gases reales para esta ecuación de estado a través del coeficiente de compresibilidad. Es un coeficiente que les voy a explicar cómo funciona, pero al final, cosa de que ya sepan cómo trabajar con esta ecuación, y si les dice coeficiente de compresibilidad, lo hemos visto en el prefa, así no es algo nuevo, digamos, ¿no? Se utiliza también eso, pero a veces, como quieres perfección, especialmente en el área química, utilizas las ecuaciones de Virial, que son ecuaciones específicas, o sea, es como que cada gas específicamente tenga un tipo de, ¿qué se llama esto? Tenga un tipo de ecuación. O sea, cada gas le corresponde una ecuación. Por eso se llaman ecuaciones de Virial, porque es un montón de ecuaciones donde cada gas tiene su ecuación representativa. Son, si quieres verlo así, modelos más específicos. Pero vamos a ir Mm. viendo, Aarón. Vamos, a ver, continuemos con esto. Me he quedado con una cosa al pendiente, que es una ley al finalizar, pero esta es porque no quiero que se pierda este concepto. Está la ley de Avogadro. ¿Saben? La ley de Avogadro para mí es bien útil para llegar a definir lo que son las condiciones de presión y temperatura. Las condiciones de presión y temperatura normales o las condiciones de presión y temperatura estándar. Yo voy a hacer referencia a un texto porque esto hay mucho para hablar. O sea, hay mucha gente que dice, pero es normal, es estándar. Bueno, hay dos condiciones. Las condiciones que son las PTE, presión y temperatura estándar, o lo que también les dicen las CN, las condiciones normales. Para el libro del ingeniero Coronel, para el libro del ingeniero Coronel, tengo referencia, las condiciones y presión y temperatura, que son denominadas estándar, van a también llegar a relacionarse como lo que son las presión y temperatura estándar o condiciones normales. Estas condiciones se utilizan para ya no estar diciendo esta temperatura, presión, sino te dicen condiciones normales, presión y temperatura estándar para todos los casos. En el caso del prefacultativo será 0 grados Celsius, ojo, Celsius, hay que convertirlo a Kelvin. Estamos hablando de una atmósfera de presión. Estamos hablando de un volumen de 22,4 litros. Y estamos hablando de un número de moles igual a un mol. Y ya, o sea, simplemente para nosotros es esto. Entonces, si tú quieres saber qué es en realidad estas condiciones normales o de presión y temperatura estándar, debemos comprender esta relación, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, si la has comprendido, si la estamos viendo acá, creo que ya están muy, muy, muy exquisita, digamos, no vale la pena entrar mucho al detalle. Pero la ley de Avogadro me ayuda a llegar a estas condiciones. ¿Qué es lo que dice en sí la ley de Avogadro? Dice que los volúmenes iguales de cualesquiera dos gases de la misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. ¿No? Digamos, como una continuación es que sale esto, pero es el criterio más operativo, ¿no? Nada más les habla de eso. Eh, si nosotros vamos a ir un poco más allá de lo que es Avogadro, ya vamos a entrar a la operatividad, esto es solo como un anexo por si acaso, no era tan vital. Pero acá, continuando con esto, hay muchas cosas que puedo hacer con la ecuación de estado. Y decíamos la anterior vez, puedo calcular la densidad. La densidad en la ecuación de estado, bueno, en cualquier lugar es más sobre volumen, eso lo hemos visto el primer parcial. Pero en este caso también nosotros podemos decir, presión por volumen es igual a la masa sobre el peso molecular, RT.
Tú haces el despeje correspondiente y tienes que la densidad es igual a la presión por el peso molecular dividido entre RT. ¿No? Muy fácil de comprender, sencillo. Primera relación. Segunda relación, ¿es posible calcular el peso molecular de un gas, de una mezcla, lo que sea? Claro que sí, con esta ecuación también. Y acá abajo yo lo voy a hacer, donde despejas el peso molecular y dices, el peso molecular es igual ¿a qué? A la masa por R por T, si necesito ahí la masa de un gas, dividido entre la presión y el volumen, ¿no? Tengo estas dos ecuaciones útiles, derivadas de esto, pero aquí ya me hace pensar en algo, aquí específicamente. ¿Y qué pasa si tuviera una mezcla de gases? El volumen yo sé por concepto que va a ser constante, pero ahí entra la gran pregunta, ¿y qué va a pasar con las otras variables? ¿Qué va a pasar con la temperatura? ¿Qué va a pasar con la presión? Y la masa? O sea, ¿qué voy a hacer con todos estos datos? La respuesta viene a continuación. ¿Qué es lo que hacemos? Miren, yo voy a considerar acá la parte de mezcla de gases. Casi la mayor parte de los ejercicios que nos van a presentar o son de leyes empíricas o son de mezcla de gases. Hasta los de gases húmedos son mezclas de gases. Súper sencillo para trabajar si los dominas. Primera cosa en mezcla de gas. ¿Qué es una mezcla de gas? Es la unión física de dos o más gases. ¿Y puede ser química? No, porque si haces unión química ya no vas a tener dos o más gases. Puedes que tenga tres gases o puedes que solo tengas uno, depende del tipo de reacción. Unión física de dos o más gases. Característica. Van a trabajarse mediante la ley de Dalton. ¿Qué dice la ley de Dalton? La ley de Dalton es medio burda, es como decirte, es obvio a los ojos y yo lo he descubierto. O sea, una cosa más o menos así. Te dice, la presión total de una mezcla es igual a la, abajo, suma de sus presiones parciales. ¿Listo? Eso quiere decir que si tú quieres la presión de una mezcla en su totalidad, tienes que sumar las presiones parciales. Lindo es decirlo así. Ahora, demuéstremelo con hechos que es así. Bueno, les digo. Lo primero, lo que sí puedo tener en consideración es que el número de moles sí es aditivo, porque es una propiedad de tipo extensiva. Y al ser una propiedad extensiva, me permite hacer esto. Y esto hasta el infinito, digamos, ¿no? Esto es lo primero que yo voy a anotar. Pero veo que no me es útil. Entonces me voy por otra, la propiedad extensiva por autonomacia, o sea, porque sí, la masa total es igual a la masa de 1 más la masa de 2 más la masa de 3 y esto al infinito me igual, ¿no? 1, 2, 2, 3. Listo. Aquí yo tengo dos condiciones interesantes, ¿no? Y digo, pues, ¿cuál de estos me puede servir? Trabajo con masa, trabajo con peso molecular. ¿Qué hago? Ambas van a ser útiles. Saquemos por acá, de la primera. ¡Sas! Tú sabes que el número de moles es igual a la presión por volumen dividido entre dt. Si haces el despeje de la ecuación de estado, así nomás es. Si yo sustituyo acá va a ser la presión total por el volumen sobre R y la temperatura igual a la presión 1 por el volumen sobre R y la temperatura más la presión 2, así nomás lo pondremos, volumen, R y temperatura más puntos suspensivos. Y resulta que el volumen por concepto es el mismo. R nunca va a ser diferente y dense cuenta de algo, salvo, tenga dos recipientes. Y esto hay un caso que vamos a verlo, pero yo creo que la siguiente semana pues, es aplicativo. Salvo yo tenga un área caliente y un área fría, la temperatura va a ser la misma. Solo hay un ejercicio en todo este tiempo que he podido ver que tiene dos temperaturas en una mezcla de gases, es un ejercicio muy bonito, pero tiene otra forma de trabajo. En este caso, si no hay una fuente caliente y una fuente fría, sino la temperatura es similar, va a quedar esto en que la presión que yo tenga, llamada así total, sea igual a la suma de la presión 1 más la presión 2
más todo el resto de presiones que yo vaya a tener hasta la presión sub I o N. Lindo. Demuestro la ley de Dalton. Listo. Y además que me he generado dos ecuaciones bonitas adicionalmente, ¿no? Pero no solo es que sean bonitas, ya tienen su aplicabilidad. Van a ver. Lo siguiente que nosotros analizamos acá es la fracción molar. Porque sí estaba lindo de esto, pero fíjense que hay todavía, hay cosas sin respuesta, y es cosas sin respuesta lo que veníamos acá. Y si quiero calcular el peso molecular de una sustancia que esté en mezcla, ¿qué hago? Vamos por la fracción molar, chicos. ¿Qué pasa con la fracción molar? Me dice, los gases tienen una distribución especial, específica dentro de un lugar. Lo puedo calcular como porcentaje en masa, es posible. Pero si te fijas en esta ecuación, también lo podría calcular con esta, ¿no? Entonces, de esta ecuación, de esta específicamente, se deriva lo siguiente. Tú dices, 1 es igual al número de moles de 1 sobre el número de moles totales. Y he hecho el despeje por si acaso, o sea, es despejar el número total y enviarlo a dividir. Más el número de moles de 2 sobre el número de moles totales, más puntos suspensivos. Y luego de esto, tú te vas a dar cuenta que 1 es igual a la fracción molar de 1 más la fracción molar de 2 más todas las fracciones molares hasta la fracción molar sub. Así lo vamos a tener. Fracción molar. Fantástico. Y ya tenemos la fracción molar. ¿Y cómo defino yo la fracción molar? Bueno, sabe que la fracción molar no va a ser otra cosa que el número de moles que usted quiera dividido entre el número de moles totales. Es la fracción molar sub I. Es como una parte, digamos, es como un porcentaje, se dan cuenta. Pero si se fijan, como las presiones derivan de esto directamente, no hay que hacer mucho, o sea, solamente diremos, mira, como esto está derivando del número de moles y demás, entonces también, pues se puede analizar de la misma manera y no solo va a ser el número de moles, sino también va a ser la presión. Quiero la fracción molar de un gas, yo sé, dióxido de carbono, ¿no? Entonces agarro la presión del dióxido de carbono y la divido entre la presión total. Listo. Y de esa manera vamos generando este tipo de cosas. Masa. Bueno, y hasta acá tenemos la fracción molar súper explicada, muy bien. Pero me queda, oye, ¿y esta última ecuación la has puesto aquí porque sí, o sea, o están vacilando, digamos, ¿no? ¿Por qué es esta ecuación acá? Bueno, son las dos condiciones iniciales que te permiten decir, aquí sí se pueden sumar la cantidad de materia. Y se pasa y se genera todo esto. De esta segunda ecuación pasa lo siguiente. Si se dan cuenta, el número de moles es masa sobre peso molecular. Está de más decir qué va a pasar con un producto que puedo generar acá de número de moles por peso molecular. Ustedes decía en el cole lo han visto, ¿no? Además han tenido la suerte de que no les han cortado el año escolar gracias al COVID, como les ha pasado a los chicos de este año que no se quieran. En fin, ese es otro tema. Acá, la masa total es el número de moles total por el peso molecular total o de la mezcla, y esto es igual al número de moles de 1 por el peso molecular de 1 más el número de moles de 2 por el peso molecular de 2. De 3 ya no lo voy a poner, es obvio que va a estar ahí, pero esto tiene que llegar hasta el número de moles sub I por el peso molecular sub I. Esto lo envío nuevamente a dividir. Y fíjate lo lindo que salen las cosas. Acá te dice la masa total, la masa promedio es igual a la fracción molar de 1 por el peso molecular de 1 más la fracción molar de 2 por el peso molecular de 2. Y mira tanto hablar de 3, lo que había hecho aquí, una borrada tremenda. No pues, esto es 2. Más la fracción puntos suspensivos, y aquí le coloco más la fracción molar de I por el peso molecular de I. Listo. Y ustedes acá se dan cuenta cómo es que ya funciona esto a través de la suma de fracciones molares por pesos moleculares. Lindo. Y está hecho. Y está hecho acá. Y así es como se calcula el peso molecular promedio. Fantástico. No queda más que decir en este aspecto, salvo por una ley. Y esa ley es la ley de Amagat, que alguno ya alguna vez la ha debido ver y que complementa esto, pero bajo una condición especial. Aquí le voy a poner ley de Amagat. La ley de Amagat, ¿qué es lo que nos va a decir? ¿No? Dice, a temperatura
absoluta, ¿no? Ojo, no relativa. Y presión constante, el volumen total de una mezcla de gases es igual a la suma de sus volúmenes parciales. Esto irrumpe en la mente de la gente y a veces medio atrevido este concepto porque te rompe lo que es el volumen similar para todos los gases, porque te habla de volúmenes parciales. Pero hay una condición, que la temperatura y la presión tienen que ser constantes, y esa presión, por si acaso, es la presión del gas. Entonces, ¿qué ocurre acá? Yo el anterior día les ponía de ejemplo para los que pudieron estar en la clase, los que no también hoy día de hoy lo van a ver. ¿Qué pasa si tienes un recipiente acá? Este recipiente está a una atm, una atmósfera, y además de eso tienes pues una temperatura igual a 10 grados Celsius. Tienes dos gases que van a ingresar al recipiente. Uno va a tener una atmósfera también, y va a tener 10 grados Celsius, y el otro va a tener igual una atm y va a tener igual 10 grados Celsius, ¿no? De temperatura. ¿Saben qué va a pasar acá? Que al final yo voy a poder calcular aquí el volumen de 1, voy a tener aquí el volumen de 2, y lo que va a entrar a este recipiente, pues es simplemente el volumen de 3, que va a ser el volumen 1 más el volumen 2. Listo, y este volumen 3, luego hago la interacción con estas condiciones para ver qué es lo que va a ocurrir, cuál es el lugar que va a ocupar, con la presión, cuál es el volumen que va a tener. Pero que tengo la seguridad de que va a ser el volumen 3 simplemente para mí. Listo. Esa es la aplicación de Amagat en realidad. Pero no se aplica para cualquier condición. No se aplica si yo tengo gases que están ahí dispersos y están a distintas presiones. No funciona así. Los ejercicios de aplicación son, ya los iremos viendo, funciona eso el día de mañana, la aplicabilidad de esto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver acá adicionalmente? Entonces, esto le voy a poner una barrerita, porque esto es cumpliendo esta condición de la ley de Amagat, no es como cualquiera de los otros casos. Volumen sub I sobre el volumen total. Esto normalmente se va a aplicar cuando te soliciten a ti la composición porcentual. Porcentual en volumen. Te piden la composición porcentual del volumen, Amagat, listo, ni lo pienses, de seguro que vas a aplicar Amagat. O vas a hacer analogía de esto con alguno de estos. Finalmente, si hayas con esto, la fracción molar es lo mismo que el volumen parcial. Así te lo digo, o sea, tal cual. Eso es con la composición porcentual, se utiliza mucho esto de la fracción molar. Bueno, esto es mezcla de gases. Chicas y chicos, consultas o dudas, por favor, pregúntenme. Y que en la masa total y el número total igual se suman en la ley de Amagat. Exactamente, muchísimas gracias, Teddy. Sí, esto es general para todos. El número de moles totales y la masa total se suma en Amagat, se suma en todos los casos. Ah, ya. Muchísimas gracias, Teddy. Bueno, ¿alguna otra pregunta más por si acaso? Muy bien. Entonces, pasaremos a la siguiente. ¿Qué es lo siguiente que nosotros tenemos que ver? Gases húmedos. Gases húmedos. Antes de nada, comprender una cosa sencilla. Gases húmedos no es otra cosa que una mezcla de gases. Especial, pero mezcla de gases, ¿no? Entonces, aquí tal vez en el cole o en otra institución no lo han puesto de manera específica qué son los gases húmedos, ¿no? Los gases húmedos solamente son una mezcla de gases, ¿ya? Mezcla de gases. Con una condición especial, teniendo un gas seco y por lo menos un vapor. Por lo menos un vapor. ¿Ya? Esta condición del vapor es fundamental, si no, no es húmedo. Si no, no es húmedo. Textual. Aquí es donde la gente tal vez hace más complicación, ¿saben?
porque no definimos bien lo que es vapor. Lo que es gas seco es sencillo, porque el gas seco, decimos, es un gas que se encuentra en dicho estado en las condiciones mencionadas. ¿Cuáles son las condiciones mencionadas? Aquellas que te da el problema. O sea, por ejemplo, si el problema te dice está a una temperatura de 20 grados Celsius y aparece gas argón, o aparece gas neón, o aparece gas nitrógeno, o aparece gas oxígeno, eso es un gas seco. No lo dudes porque es un gas seco. Sin embargo, el vapor ya es otra cosa. El vapor es un gas, formado a partir de arrastre molecular, o, bueno, no, a partir de arrastre molecular. El otro O es ya más para química 100, el tema de la relación de presiones. A partir del arrastre molecular, por volatilidad, ¿cómo? En condiciones ambientales, debería ser líquido. Y no lo es, porque se evaporó. En realidad se volatilizó, esa es la palabra adecuada, pero debería ser líquido. Casos comunes de eso, deja tu perfume abierto un día, lo dejas abierto, 2 días después vas a estar con medio frasco. Dejas alcohol botado en el suelo, el alcohol de quemar, por ejemplo, que deben estar utilizando para descontaminar la desinfección. No se queda ahí permanentemente, se va a volatilizar. Pero lo tengo en estado líquido, sí, pero se volatiliza. Eso es un vapor. Un vapor es una sustancia que debería ser líquida, que la tabla me dice, esto es líquido por el amor de Dios. Ya mira la temperatura, no he llegado a la temperatura de evaporación, pero oye, se ha vuelto un gas, o sea, se ha evaporado. Por eso se le llama vapor, ¿no? ¿Cuál es la ecuación básica para esto? Lo mismo que me ha preguntado el Teddy hace un momento, eso mismo se utiliza. El número de moles de gas húmedo es igual al número de moles de gas seco más el número de moles de vapor. Real. R. Esto ya les explicaré de qué trata. La masa del gas húmedo también. Son dos condiciones que por favor nunca las olviden. Les salva la vida a uno. De la masa y del número de moles. La masa del vapor, pero la real, no la teórica. Y voy a hacer estas dos condiciones. Voy a tenerlas. Bueno, muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Yo tengo aquí las relaciones de más número de moles. Me queda una extra que se deriva de Dalton y por eso es mezcla de gases. La presión del gas húmedo es igual a la presión del gas seco más la presión del vapor real. Si tú sabes manejar esta y esta ecuación y la ecuación de estado, tranquilo para gas húmedos, tranquilo. Pues no es necesario más. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Por qué le hablo de real, real, real? Esto está relacionado a otro concepto que se denomina la humedad relativa. Cuando estos vapores se forman, no necesariamente todos los vapores van a ser puros. Algunos van a tener mayor, otros menor cantidad de vapor, o sea, de humedad. Entonces, el porcentaje de humedad relativa o el grado de humedad relativa no es otra cosa que la relación de la presión de vapor real, la que realmente existe, respecto a la presión de vapor teórica. Teórica por 100. ¿No? Esto se utiliza para responder a la pregunta burda, por cierto, ¿qué tan vapor eres? Oye, eres bien vapor. Oye, no eres tan vapor. ¿En función a qué? A la cantidad de presión que estés generando respecto a la presión de vapor teórica. Súper bien. Ahora, ¿de qué depende la presión de vapor? Porque seguimos hablando de la presión de vapor y esta es una pregunta teórica típica que todos les van a hacer. La presión de vapor teórica y obviamente por lógica la real, ¿de qué depende? Fundamentalmente depende de la temperatura, fundamentalmente.
aunque en las tablas también aparece relacionada a la presión atmosférica, porque está muy relacionado con esa de la presión atmosférica. Pero para nosotros, porque esta de la presión atmosférica, para nuestro caso la consideramos constante, lo más importante para nosotros es la temperatura. Siento ejercicio de gases húmedos, existe un cambio de temperatura, sí o sí te tienen que dar otra presión de vapor. Si te dicen, usted estaba a 30 grados y ahora está a 60 grados, hay una presión de vapor diferente por cada temperatura que aparezca. Eso es una necesidad, eso es una realidad, es un hecho. Si no pasa eso, el ejercicio está mal planteado, siempre. O me van a pedir que calcule eso, ¿no? Finalmente, la última etapa que nosotros vemos en esto de los gases húmedos es la humedad absoluta. Que para mí la humedad absoluta yo la dejo como que una rareza interesante, pero no algo útil. ¿Por qué? Porque en ejercicios normalmente esto no se ve. Y si se ve, se habrá visto pues, 1 o 2 veces. Dices, ¿no? La humedad absoluta, que está representada así, es igual a la relación de la masa del vapor, obviamente real, respecto a la masa del gas seco. Ingeniera, dice hay humedad absoluta. Oh, gracias, Aaron. Dame un segundito. Vamos a cambiar esto. Chas. Listo. Gracias, Aaron. Y acá nosotros calculamos entonces la humedad absoluta como la relación de la masa de vapor real respecto a la masa de gas seco. Y listo. Esta es una ecuación que yo no la vinculo con nada, se darán cuenta que no. Sí hay valores de masa de vapor, masa de gas seco, sí agrupa datos interesantes, pero normalmente no te la dan o no te la piden. Es bueno conocerla porque no vaya a ser que el día de hoy o ya en junio, cuando estemos volviendo, digan, oigan, ¿no? Y la humedad absoluta, calcúlemela. No, ahí está, o sea, sí existe, pero no sirve para problemas largos. Tal vez para finalizar un problema, ¿no? Calcule la humedad absoluta, ¡zas! Listo, ya está. Pero no hay mucho que decir. ¿Qué cosas más tendríamos que hablar dentro de lo que es la humedad o los gases húmedos, ¿no? Dentro de esto, nos quedaría pendiente ver alguna terminología interesante, que mañana yo ya espero verlo con la parte de ejercicio. Primera terminología interesante es que te digan que se recoge un gas. Se recoge, recoge un gas. Si se recoge un gas, muy bien. Se hace burbujear una sustancia. Se pasa a través de un líquido. En esos casos, normalmente me están haciendo referencia que es gas húmedo, gas húmedo, gas húmedo. Aunque no me lo digan, es un gas húmedo. Y me van a dar una presión de vapor. La presión de vapor normalmente está descrita en milímetros de mercurio porque es una presión muy chiquitita. No genera gran impacto, ¿no? Eso es lo más importante, lo más resaltante de este tema. Eso con el caso de la presión, ¿no? Y de los gases húmedos. No sé si en gases húmedos tuvieran alguna consulta, pregunta, por favor. Y que solamente son esas fórmulas, ¿no? Para poder resolver ejercicios, ¿no? Sí, o sea, son casi estas, o sea, son estas fórmulas y las juntas con las anteriores que hemos visto, porque no te olvides que es mezcla, y la juntas con la ecuación de estado y ya está. O sea, todo lo demás es armar. Todo lo demás es armar, no hay más que esto. O sea, no hay más que esto. En manometría sí hay algunas cosas más. Yo creo que sí nos da el tiempo para ver manómetros, así mañana ya nos dedicamos a hacer ejercicios. Pero en esta etapa es básicamente esto, o sea, son cosas bien incipientes, ¿no? Son ecuaciones así específicas, pero son conceptuales, como la suma del número de moles, la suma de las masas, la suma de las presiones por la ley de Dalton. Esas cosas van saliendo. Las ecuaciones específicas, así que nacen, son la humedad relativa, la humedad absoluta, por ejemplo, acá. En este otro caso, las fracciones molares, ¿no? La peculiaridad de Amagat acá. En este otro caso, bueno, esta que es otra ecuación que como que nace, o sea, estas intermedias también te sirven, ¿no? Entonces son detallitos así, Está bien, gracias. para servirte, Aaron. Lo último, aprovechando nuestros 10 minutos de fama, nosotros vamos a ver lo que son gases o manómetros, manometría. Bueno, la manometría se basa en la medición justamente de los líquidos manométricos en determinados recipientes o reservorios, ¿no? Para nosotros entender esto, simplemente debemos de considerar un ejemplo, un ejemplo trivial. En mi ejemplo trivial yo voy a tener un manómetro en U
que va a tener dos líquidos manométricos. Es lo principal. Tengo un líquido manométrico a este lado y acá hay una conexión donde genera otro líquido manométrico a este otro lado. El caso es que ambos están abiertos a la atmósfera y ambos van a tener alturas. Y voy a tomar esta referencia acá, un punto de referencia X, y vas a tener que la presión a este lado, la altura manométrica 1, tiene que ser igual a la altura manométrica 2. Y no son iguales, pero están las dos expuestas a las mismas condiciones. Entonces tú generas la siguiente ecuación. Tú vas a decir, la presión que se genere en este punto A tiene que ser igual a la presión que se genera en el punto B, porque es de lógica, están abiertas las mismas condiciones de temperatura, ¿no? y de presión, ¿no? ¿Quién está relacionado con esto? Primero, yo voy a decir, como ambos tienen presión atmosférica, no la considero, solo la manométrica. Entonces diremos, la presión es fuerza sobre área, eso es masa por gravedad, multiplicado por la distancia sobre el volumen. Esto ya se acuerdan, no voy a reiterarlo, digamos, pero es de la ecuación anterior que habíamos visto. Es la masa de la sustancia 1, el volumen de la sustancia 1 y la longitud de 1. Esto es igual a la masa de 2, gravedad, distancia de 2 y el volumen de 2. Relacionamos esto. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Simplemente que la densidad de 1, distancia de 1, es igual a la densidad de 2, distancia de 2. Pero en mi caso ya la distancia no es desconocida, simplemente va a ser la altura. Densidad de 2, la altura de 2. Primera ecuación fundamental para manometría. ¿Qué te permite esto? Convertir un líquido manométrico a otro. O sea, si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Mercurio con agua y con aceite, todo lo voy a volver mercurio para poder operar. No puedo operar todo en milímetros de aceite más milímetros de agua. No se suman sustancias que son diferentes. Todas se tienen que convertir a la misma sustancia. Entonces, lo primero que hago esta es la ecuación de conversión de sustancias. Conversión de sustancias. Primera cosa. Segunda cosa. Puede ser que no me encuentre con un manómetro normal. Puede ser que me encuentre con un manómetro inclinado. Entonces, yo voy a tener un manómetro posible inclinado. Aquí voy a tener mis cositas, digamos, ¿no? Manómetro inclinado que tiene un ángulo definido, alfa. Y aquí tú vas a tener una longitud, ¿no? Entonces aquí, tu longitud. ¿Qué es lo que haces? No puedes trabajar con inclinados, siempre tienes que trabajar con la parte recta, altura. Por tanto, usas la función trigonométrica seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, de tal manera de que tú calculas la altura como L por el seno del ángulo alfa. Listo. Y esta es la otra ecuación para manómetro inclinado, utilizando el seno. Relaciones importantes también en temas de manometría. Manómetros considera la ley de, bueno, más que ley, esto es superior. Este es el principio de Pascal y la paradoja de Pascal. La paradoja de Pascal más utilizada, pero en física 2, pero igual. ¿Qué te dice el principio de Pascal? Si tú tienes dos elementos líquidos gaseosos, están sometidos a la misma presión atmosférica, tienes esto que les hablaba hace un momento, a la misma altura, A, B, la presión tiene que ser la misma, a la misma altura la presión es la misma. Principio de Pascal para líquidos. Primera cosa, por favor, eso tómenlo muy en cuenta. Y segundo, principio de Pascal para gases, porque este como que tiene dos características. En el principio de Pascal para gases, usted tiene una esfera, por ejemplo, ¿no? Y en la esfera hay unos gases contenidos aquí que generan la presión en todo punto. La presión es la misma. No cambia. En todo lugar de la esfera la presión es la misma. ¿Y qué pasa si le pongo calor acá y le pongo hielo acá? Principio está por encima de ley. La presión es la misma. ¿Y qué pasa si yo tengo un gas y de pronto lo caliento más a un lado y al otro? Hago variar la temperatura. La presión es la misma, pero la presión siempre va a ser la misma. Cualquiera fuera la situación, la presión es la misma. Es un principio, está por encima de la ley. Y lo último es la parte de la paradoja. La paradoja de Pascal te dice
que si tú tienes un elemento deformado, un elemento muy grande, o cualquier otra cosa, igual a la misma altura, la presión en A es igual a la presión en B. Pero tengo mucha agua, no importa, solo influye la altura en lo que es la presión. La presión de A siempre va a ser igual a la presión de B. ¿Y saben cómo te das cuenta de eso? Aquí está tu ecuación que te demuestra eso, que la presión siempre va a ser la misma. La presión no puede ser diferente. ¿Y la presión de quién depende? Solamente de la altura. Y obviamente de la sustancia, ¿no? Que estés jugándote acá. Pero a la misma altura, la presión siempre va a llegar a ser la misma. Otro tipo de manómetros que podemos mencionar, manómetros que vamos a encontrar en ejercicios que nunca vamos a operar, el manómetro de reloj, otro manómetro interesante que vamos a operar, el manómetro en pozo, que es un pozo en realidad de líquido que va a tener manómetro con una inclinación semejante al inclinado, el manómetro en U que han visto, y un manómetro importante también es el manómetro diferencial, que es una cosita así, digamos, ¿no? Que aquí lo voy a poner su otra esferita, y vamos a poner su esferita y quizás, ¿no? Así, que va a tener una sustancia A, aquí una sustancia B. Del manómetro diferencial, por su mismo nombre se indica que no se calcula una presión, sino se calcula la diferencia de dos presiones. Listo. Manómetro de reloj, solamente referencial, manómetro en pozo, manómetro en serpentín o diferencial, manómetro inclinado y manómetro en U, que es el que más vamos a emplear y ese ya vamos a hacer ejercicios el día de mañana. De manometría, chicas y chicos, consultas o dudas, por favor. Si tuvieran alguna pregunta, díganmela. Sí, ingeniero. Ah, de todos estos ejercicios, bueno, con lo que vamos a trabajar, ¿siempre se va a usar con esa ecuación? Esta relación de acá abajo, de esta. Sí, de densidad y altura. Sí, Con cualquiera de los... esta siempre vamos a utilizar si hay varios líquidos manométricos. Siempre. Y si hay inclinados, esta, siempre. Y si hay inclinados y mezcla de líquidos, las dos. Las demás no, ¿eh? O también igual. No, son más explicativas. El principio de Pascal tiene que estar en nuestra mente, pero todo el tiempo, porque sin eso no resolvemos ejercicios. Mm. Y una cosa más, bueno, me está incomodando. No sabía, ¿cómo pueden, mm, que ya saben de la gravedad, gravedad 1 y gravedad 2? ¿Por qué no se va? Eso quisiera saber. ¿Dónde? ¿Acá? ¿En esta parte? Si de la gravedad, o sea, ¿por qué no es gravedad 1 y gravedad 2? Bueno, eso Ah, quisiera ya, ya, saber, ya. pero no sé muy bien. Lo que pasa es que estamos en el mismo nivel. Es como decirte que estás en La Paz, en los dos casos. La gravedad en la misma región siempre va a ser la misma, no cambia. Y por eso solo se habla de gravedad, nada más. No, entonces no sé por las dudas. Para servirte, Aarón. Más preguntas, por favor. No, sí, todo está comprendido. Todo está chalinga, ¿no ven? Para mañana, chicas y chicos, preparen dudas. Nos queda ahí un minuto, así que me despediré. El día de mañana preparen sus dudas. Yo con gusto los atiendo. 7:30 de la mañana, hacer puro ejercicio, pero resolver las dudas del día de hoy. Así que en eso quedamos, chicas y chicos. Que les vaya muy bien. Pasen un lindo día. Mañana nos vemos. Está bien, ingeniero. Hasta mañana. Un abrazo a todos. Que les vaya muy bien. Lindo día. Hasta Igualmente. igual. Hasta luego, chicos. Cuidado, ingeniero. Te cuidas, Aarón. Nos vemos. Te cuida, ingeniero. Hasta luego. Nos vemos, chao, Aarón. Sayonara.